Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Perímetro y área. Es el tema que vamos a estudiar el día de hoy a continuación. Observen lo siguiente. Vamos a tener lectura del siguiente tema y dice lo siguiente. Dos hermanos heredan una hacienda que tiene la forma de un triángulo equilátero de 20 metros de lado. Se ponen de acuerdo en colocar una malla de alambre que cerque el terreno. ¿Cuántos metros de malla se debe comprar para poder cercar por completo el campo con 3 vueltas? Oye, la pregunta está bastante interesante porque tenemos un triángulo, la figura de un triángulo, así como lo estamos planteando acá. Entonces, se dice que es equilátero. Si hablamos de un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus 3 lados son iguales. Uno va a ser igual a 2 y 2 va a ser igual a 3. Ahora, me están pidiendo, ¿cómo puedo calcular yo la cantidad de cables? Entonces, si estoy hablando de la cantidad de cables, quiere decir a la línea perimetral. O sea, sería el perímetro, la línea. ¿Cuánto necesita para abordarlo todo completo? Pero no solo eso, aparte de eso también pide, ¿cuánta malla se debe comprar para poder cercar el completo campo y con 3 vueltas? O sea que el perímetro después tendría que multiplicarlo por 3. Ok, vamos a ver cómo resolvemos ese ejercicio. Entonces, a partir del texto mencionado, me dicen lo siguiente: ¿cómo podemos determinar la cantidad del alambre para acercar el terreno? Pues calculando el perímetro. Exactamente, esa es la respuesta. Calculando el perímetro. ¿Cuántos metros de alambre son necesarios para acercar el terreno? El perímetro del polígono cualquiera es la suma de sus lados. Este es el caso. L sub 1 más L sub 2 más L sub 3. Ok, ya tenemos 60. Pero recuerden que no es nada más el perímetro lo que me están pidiendo. Además me piden que tienen que dar 3 vueltas. Entonces, si son 3 vueltas, tendría que multiplicar esa cantidad por 3. O sea, 6 por 3, 18, serían 180 metros. ¿Cómo determinar el área del triángulo? Ok, aquí hablamos solamente de lo que fue la línea perimetral. Ahora, para saber el área es todo lo que está dentro, todo. Analizamos el siguiente caso. Si se requiere calcular el área de un triángulo, se puede hacerlo con la expresión área es igual a base por altura, pero dividido entre 2, donde B es la medida de la base y H es la medida de la altura. Ok, acá tenemos un triángulo acutángulo que tiene sus 3 lados y ángulos diferentes. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Observen. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? También podemos aplicar la fórmula de Herón para el área del triángulo. ¿Cuál es la fórmula de Herón? Es parecida a lo que es el teorema, pero con una que otra variedad. Por ejemplo, área va a ser igual a la raíz cuadrada de S, que multiplica a S menos A, que multiplica a S menos B, que multiplica a S menos C. Esta es la popular fórmula de Herón, donde A, B y C son las medidas de sus lados. O sea, conociendo los lados, estamos ganador. Y ese es el semiperímetro. Ese es el semiperímetro. ¿Cómo calculamos el semiperímetro? Bueno, semiperímetro va a ser igual ¿a quién? Al perímetro dividido entre 2. O sea, la sumatoria de todos sus lados lo divido entre 2 y me va a dar ese. Esta fórmula es bastante práctica porque a través de esta fórmula ustedes eh, tienen un poquito de más de interacción con el ejercicio. Con la otra igual, si calculo el área igual a la base por altura y lo divido entre 2, pues estoy haciendo casi lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera porque es importante que ustedes conozcan todos los métodos que existen para resolver los ejercicios. Observen. Estamos aplicando lo que es el método de Herón. Primero, ¿cuánto sería el área del terreno de los hermanos? Determina el área del triángulo de la altura utilizando la fórmula de Herón. Ok, este era en función a que era equilátero. El semiperímetro va a ser igual al perímetro dividido entre 2. ¿Y cuánto era el perímetro?
20 más 20 más 20 me va a dar 60 y lo divido entre 2 me da 30 metros. Listo. Ya tengo a ese, que es el semiperímetro. Ahora introducimos los valores dentro de quién, de la fórmula de Herón que dice, área va a ser igual a la raíz cuadrada de ese, ¿quién es ese? 30, que multiplica a 30 menos a, que es 20. 30 menos b y 30 menos c. Entonces, introducimos los valores y resolvemos. 30 menos 20 me va a dar 10. Entonces, 30 que multiplica 10. 30 menos 20 me va a dar 10 y 30 menos 20 me va a dar 10. ¿Listo? Vamos a resolver ahora qué me está quedando. 30 que multiplica a 10, 10, 10. Vamos a resolver este ejercicio. Si yo digo, acá yo tengo cuántos 10. Estos dos 10 yo los puedo agrupar y me quedaría 30 por 10 me va a dar 300. ¿Cierto? Estos dos que están acá. Y estos dos me va a dar ¿cuánto? Por 10 a la 2. ¿Cierto? 300 por 10 a la 2. Yo este 300 también lo puedo descomponer. ¿Cómo lo puedo descomponer? Pues bueno, vamos a ver cuánto nos da 300. ¿Ah? Si yo agarro y digo 300 tiene mitad, sí, 150. 150 tiene mitad. ¿Cuál es la mitad de 150? 75. Y 75 que tiene, 75 también tiene tercera. ¿Cuál es la tercera de 75? Recordemos que acá vamos a ir trabajando en función a la división que nos esté dando. 75 si lo dividimos entre 3 me va a dar 25. Y 25, vamos a borrar acá. Vamos a borrar para que podamos visualizarlo mejor. Ajá. Entonces, 25 tiene quinta acá, tiene quinta acá y verificamos a ver. Una por 5 me da 5. 5 por, ajá, una por 5 me da 5. 5 por 5 me da 25. 5 por 3, 75. 75 por 2, 150. Y 150 por 2 me da 300. Ok. Entonces, ¿cuál es la descomposición de 300? 300 es igual a ¿quién? Vamos a ver cuántos de a 2 tengo. Estos son 2 a la 2. Ya por aquí logré sacar estos dos. Acá tengo 5 a la 2 por 5 a la 2 por 3. Entonces, ya yo sé que este 2 sale y este 5 sale porque tienen un 2. Van a salir de qué? Fuera de la raíz. Vamos a borrar acá. Ya vimos cuáles son los valores de la descomposición. Vamos a borrarlo para seguirlo resolviendo. Y me queda de la siguiente manera. Acá tenemos que resolver es este por este, por este y por este. Ya lo habíamos hecho de esa manera. Entonces ya sabemos que me va a quedar 300. 30 por 10 me va a dar 300 y 10 a la 2 sale. Esto va quedando dentro de la raíz por 10 a la 2. Este señor va a salir por este 2 y me está quedando 10 raíz de 300. Ya 300 lo descompusimos. También, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar? 300 va a ser igual a 2 a la 2 por 5 a la 2 por 3. Entonces, este 2 sale y este 5 sale. Me está quedando 10 que multiplica a 2 que multiplica a 5. Adentro queda raíz de 3. Entonces, vamos a ver cuánto es. 10 por 5, 50 por 2, me va a dar 100 raíz de 3. ¿Cierto? Y como estamos trabajando en función a una superficie del área, obviamente que el metro tiene que ser cuadrado. Ese sería el resultado de esta operación. Y si lo queremos llevar más exacto, multiplicamos 10 por la raíz de 3, me va a dar 173,21 metros al cuadrado. Pero ya de esta forma el resultado quedaría resuelto. Eso es con respecto a lo que es el área de un triángulo a través de la fórmula de Herón. Observemos lo siguiente.
El perímetro es la suma de la longitud de los lados de un polígono. Se le puede definir como el contorno, se mide en unidades lineales. El perímetro del triángulo es el resultado de sumar las medidas de sus tres lados así. P igual a A más B más C, lo que hicimos con respecto al triángulo incluso. Nosotros sabemos que hay un término que se utiliza para delimitar casas, que es la línea perimetral. El nombre lo dice, línea perimetral. Ahora, cuando hablamos del área, es la medida de la superficie de una figura. Corresponde al espacio plano encerrado en el perímetro y se mide en unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con dos longitudes. Esta por esta me va a dar, entonces, metro de esta por el metro de esta me va a dar metro cuadrado. Por lo tanto, de ahí donde viene la lógica de que cuando hablamos en área, estamos hablando de una superficie. Bien, señores, estamos casi combinando lo que es este contenido. Ustedes ven lo que dice acá ahora. El área de un triángulo se determina así. Área es igual a base por altura dividido entre 2, donde B es la base y H es la altura. También se puede calcular mediante la fórmula de Herón. Ya hicimos un ejercicio también acá. Yo les comenté que de esta manera es un poquitico más laboriosa. Te puede interactuar más con el ejercicio. De esta manera es un poco más sencillo. Pero es bueno que ustedes manejen esta fórmula para que sepan que existen otros mecanismos. Ok. Donde A, B y C son los lados del triángulo y ese es el semiperímetro. Está bastante sencillo. Vamos a calcular el último ejercicio para dejarlo hasta acá. Dice lo siguiente. El área y el perímetro de un triángulo cuyos lados tienen longitudes 5, 6, 9 centímetros respectivamente. Es lo que nos están pidiendo calcular. Acá lo tenemos. Observen. 9, 6, 5. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Dibujamos nuestro respectivo triángulo. Luego, paso 2. Analiza los datos, determina qué fórmula usar. Al tener la longitud de los lados debemos aplicar la fórmula de Herón. ¿Por qué? Porque ya no tengo la altura. No tengo la altura, pero tengo todos sus lados. Entonces, ¿para qué voy a ponerme a calcular altura cuando yo puedo calcular el área directamente con quién? Con esta fórmula. Ah, pero tengo que primero calcular el semiperímetro. Bueno, vamos a ver, pues. ¿Cómo calculamos el semiperímetro? Observen primero el perímetro y luego el semiperímetro. Perímetro va a ser igual a A más B más C, donde 9 más 6 más 5 me va a dar 20 centímetros. ¿Listo? Ya tengo el perímetro. Ahora el semiperímetro sería, podemos dividir entre 2 la respuesta anterior, que sería 20 entre 2. O hacemos todo esto igualito, pero es demasiado labor. Ahora calculamos nuestra respectiva área y listo. Acá tenemos ya el resultado listo de lo que es el área del triángulo que nos están pidiendo. Tenemos que saber es cómo racionalizar acá, señores. Practiquen la racionalización. Voy a descomponer este 12 en esto y me va a quedar ¿cuánto? 10 raíz de 2 centímetros cuadrados. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase y que pasen un feliz día.